En la parte de identificación de riesgos, el proceso de evaluación de riesgos, vamos a explicar de manera detallada en qué consiste estos 4 pasos para poder evaluar el riesgo y definir su tratamiento. Identificar el riesgo significa determinar las fuentes por las cuales el riesgo ocurre, las causas y sus posibles consecuencias, por ejemplo. Analizar los riesgos implica entender el riesgo y determinar la probabilidad y la consecuencia del riesgo. Justo lo que vimos en la filmina anterior, analizar el riesgo determina justamente el nivel de probabilidad y consecuencia del riesgo identificado. El evaluar el riesgo implica determinar a nivel de combinación de la probabilidad y consecuencia cuál es el nivel de riesgo asociado a ese evento que hemos identificado. Por ejemplo, si hemos definido una probabilidad baja y una severidad alta, el nivel de riesgo es medio. Sin embargo, si hemos definido, de acuerdo al cuadro, una probabilidad baja e ingresamos con severidad baja, el nivel de riesgo es riesgo medio, con una probabilidad alta y una severidad baja. El nivel de riesgo es medio. Entonces, evaluar el riesgo significa determinar cuál es el nivel del riesgo que nosotros estamos evaluando. Evidentemente, dependiendo del nivel de riesgo, la necesidad del tratamiento del riesgo va a ser distinto. Un riesgo alto, que puede estar categorizado como un riesgo no aceptable, debería definir un trato para reducir el riesgo de tal manera que permita controlar justamente el evento peligroso. El tratamiento del riesgo, para evaluar el tratamiento del riesgo, podemos hacer la aplicación de opciones o controles adicionales al riesgo. El proceso de tratamiento de los riesgos implica implementar opciones que modifiquen o mitiguen el riesgo. Esto quiere decir que lleven el riesgo de un nivel alto, que es una categoría en rojo, a ir migrando a un nivel de riesgo medio o a un nivel de riesgo bajo. Para esto, en el tratamiento del riesgo vamos a aplicar controles, vamos a aplicar opciones para mitigar o modificar el riesgo. Y esto puede incluir evitar el riesgo, decidiendo no comenzar la actividad o tomando controles que reduzcan el nivel de riesgo, asumir el riesgo persiguiendo una oportunidad, eliminar la fuente del riesgo. Como consecuencia se puede también cambiar la probabilidad o la consecuencia del mismo, o aceptando el riesgo, incluyendo decisiones informadas como controles. La ISO 9001 también nos da una nota que las oportunidades pueden conducir justamente a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, etc. Entonces, el proceso de evaluación de riesgo consiste justamente en esa actividad de implementar controles y acciones que modifiquen, disminuyan el nivel de riesgo, de tal manera de que este riesgo se controle, este riesgo se acepte por la organización dependiendo del control que estamos implementando. Vamos a hacer un ejemplo de acuerdo a lo que hemos explicado. Teniendo en cuenta que el riesgo es todo aquello que puede afectar los objetivos del sistema de gestión de calidad, vamos a tomar como un escenario o un problema, un posible riesgo de manera general, que exista la posibilidad de un producto o un servicio fuera de las especificaciones. Esto en la versión 2008 se llamaba normalmente producto o servicio no conforme. ¿Por qué causas puede deberse este escenario de riesgos? Puede ser un tema de máquina, puede ser un tema de método, pudiese deberse a un tema de entorno, de medio ambiente, puede estar asociado a un tema de material, podría estar asociado a un tema de indicadores, de medida, a un tema de personal. ¿Qué podría salir mal? Ese escenario de riesgo justamente es la posibilidad de que exista un servicio o producto no conforme. Vamos a identificar que justamente la causa o la fuente del riesgo por la cual se puede dar ese escenario es que exista la posibilidad de tener materia prima equivocada.
Las preguntas serían, ¿cuál es la probabilidad de que eso suceda? ¿Y cuál sería la consecuencia sobre este riesgo? ¿Puede afectar a la conformidad del producto o a la satisfacción de los clientes? Como consecuencia, podemos determinar que el riesgo es alto, porque está directamente relacionado a la controles durante la planificación para que se reduzca este riesgo. La ISO 9001 en su versión 2015 se vuelve más preventiva, porque esta evaluación lo tenemos que tener en cuenta como parte de la planificación del sistema de gestión. Entonces, de manera resumida, ¿qué es el pensamiento basado en riesgos? Justamente es todo aquello que va en contra de los objetivos del sistema de gestión de calidad. Si nosotros tenemos claro que el objetivo del sistema de gestión es proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, los legales, los reglamentarios asociados, con el fin de aumentar la satisfacción de los clientes, entonces todo aquello que vaya en contra de los objetivos de gestión de calidad, todo aquello que represente una incertidumbre en el logro de los objetivos, se denomina riesgos. Y el riesgo parte desde la comprensión del contexto de la organización. Donde la ISO 9001 comienza el pensamiento basado en riesgos en el capítulo 4. Cuando la norma nos dice que el comprender el contexto de una organización implica justamente determinar los factores internos y o los factores externos que pueden influir en el propósito de los objetivos, desde ahí parte la comprensión de oportunidades. Aumentar la satisfacción de los clientes, la organización tiene que planificar las acciones para abordar este riesgos y oportunidades. Esta es la parte más importante, porque de nada sirve el identificar los riesgos, el determinar qué riesgos son importantes, qué riesgos son altos, si no planificamos actividades que permitan reducir el nivel de riesgos y justamente verificar la eficacia de estas acciones. El pensamiento basado en riesgos también ingresa en el capítulo 8 y en la cláusula de diseño y desarrollo nos establece claramente que las entradas para el diseño y el desarrollo se consideran las consecuencias potenciales de un fracaso y el impacto potencial de los procesos proporcionados externamente. Esto es algo nuevo porque en el capítulo de diseño y desarrollo no hacía mención en ninguna de las cláusulas en la versión anterior del tema de riesgos. Y en la cláusula 9 establece que la dirección debe planificar y llevar a cabo el análisis de la gestión, en otras palabras, la revisión del sistema de gestión de calidad, teniendo en cuenta la eficacia de las medidas adoptadas frente a los riesgos y oportunidades. ¿Cumplió o no cumplió el objetivo de los nuevos controles o las nuevas opciones que implementamos para abordar los riesgos? ¿Cumplió o no cumplió el objetivo de incrementar la satisfacción de los clientes? ¿Cumplió o no cumplió el objetivo de asegurar un producto con una conformidad acorde a los requisitos legales, a los requisitos del cliente, a los requisitos reglamentarios? Finalmente, en la cláusula 10, establece que la organización debe implementar acciones de mejora corrigiendo, previniendo y reduciendo los efectos no deseables y, si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades. Esta es una parte muy importante porque el contexto de una organización cambia frecuentemente. Los riesgos y el abordaje de riesgos pueden haberse convertido en una oportunidad y pueden haber originado cambios en la organización, adopción de nuevas prácticas, innovación en la organización. Entonces, el proceso de actualización de los riesgos y oportunidades está sobreentendido dentro del sistema de gestión de la calidad. Finalmente, queremos comentarles que el proceso de evaluación de riesgos de esta nueva versión no es algo nuevo, porque uno de los propósitos fundamentales del sistema de gestión de calidad era actuar como una herramienta preventiva. Y en la versión anterior, por ejemplo, se hablaba del concepto de acción preventiva, en donde deberíamos identificar no conformidades potenciales, identificar su causa raíz, plantear acciones preventivas, lecciones aprendidas para que estas acciones preventivas reduzcan la posibilidad de esta no conformidad potencial y evaluar la eficacia. Si queremos hacer
la similitud con el pensamiento basado en riesgos, esto está asociado justamente al proceso de evaluación de riesgos, identificación de riesgos. La causa raíz no es más que la fuente del riesgo y la implementación de acciones preventivas son los controles, las opciones que justamente decido en función al nivel de riesgo. Y finalmente, la evaluación de la eficacia y la acción preventiva está asociada a la efectividad del control. Entonces, el concepto de acción preventiva se expresa mediante el uso del pensamiento basado en riesgos. Finalmente, para concluir este capítulo, en el apartado 6.1, si ustedes revisan la norma, no especifica claramente que se debe establecer un método formal para la gestión del riesgo o un proceso documentado. Sin embargo, las organizaciones pueden decidir si desarrollan o no una metodología para la gestión de riesgos que amplíe más los conceptos de la norma internacional. Por ejemplo, la aplicación de las normas ISO 31000, ISO 31010, que son normas internacionales bastante sólidas, bastante buenas dentro del proceso de evaluación de riesgo. Bien, vamos a culminar